Padre eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con el tema número 17 en esta noche, el cual es ¿quién es mi prójimo? Antes que nada vamos a ponernos en oración para iniciar este tema y alisten sus Biblias, hermanos. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque te manifiestas, Señor, en cada uno de nosotros, aún, Señor, en aquellos que no quieren nada de ti, Señor. Tú siempre bendices, Señor, a aquellos que te odian, Señor, a aquellos que incluso que blasfeman tu santo nombre, Padre. Tú estás ahí siempre, Señor, atento. Incluso, Señor, a veces, Señor, nosotros pensamos que por algún error que hemos cometido, Padre, tú te alejas de nosotros, Padre, pero no es así. Tú estás ahí con nosotros y te damos gracias por eso, Señor. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, danos luz para que podamos aprender, Señor, un poco más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a iniciar con este tema, el cual nos va a enseñar un poco más de lo que en realidad significa esa palabra, la palabra prójimo. Así que preparen sus Biblias porque vamos a tocar varios textos importantes, el cual le va a ayudar a usted a diferenciar quién es verdaderamente su prójimo. Vamos a ir a la primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿somos todos hijos de Dios? Y vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículo 6. Efesios 4, y vamos a leer el versículo 6. Y la palabra dice así: un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Con este único texto yo podría darle respuesta a esta pregunta, pero vamos a diseccionarlo un poco. Si ustedes se dan cuenta, aquí está hablando de un solo Dios y Padre de todos. Eso es lo primero que dice el texto. Y dice que está sobre todos. O sea, no hay ninguna criatura que no se encuentre bajo ese Padre, que Él no sea su Padre. Eso es lo que está dando a entender el texto. Y donde dice por todos, está diciendo que está a la par de cada uno de nosotros. Nadie está exento de lo que es la presencia de Él. Siempre, incluso como dije hace un momento en la oración, incluso con aquellos que le odian a Él, Él está cerca de ellos. ¿Se dan cuenta? Incluso en lo último dice, y en todos. Cuando esto se dice en este texto, aquí nos damos cuenta de que en cada ser humano Él se encuentra. ¿En qué sentido? Cristo dijo que en cada uno de nosotros, bueno, no lo dijo así literalmente, pero Él dijo: yo oro para que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Incluso Pablo dice que que Cristo vive dentro de él. Que incluso Pablo dice también que está juntamente crucificado con Cristo. O sea, todos tenemos a Cristo en nuestro interior, e incluso Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y hay otra cosa interesante en Romanos 12:5. Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjense que este texto casi nadie en las denominaciones lo cree, y le voy a decir por qué. Porque en las denominaciones, cuando hablo de denominaciones me estoy refiriendo a las iglesias, este texto no lo cree la mayoría, porque no todos consideran que son verdaderos hijos de Dios. No todos consideran que todos son miembros de un solo cuerpo,
¿Saben por qué? Porque cada uno busca el hierro o el error en cada uno de los que están presentes. O sea, si una persona está lejos del estándar que esa iglesia o esa denominación pide, entonces esa persona prácticamente a algunos de los hermanos lo toman como cizaña. Y claro, el que lo está diciendo, no, él no se considera cizaña, sino que se considera trigo en lo mayor de los casos. O sea, es muy sencillo decir que una persona es cizaña y que otra es trigo, o sentirse trigo. Pero realmente, ¿qué es lo que somos nosotros? La Biblia dice que somos miembros de un solo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces todos estamos en Cristo. No hay nadie que esté fuera de. O sea, el cuerpo de Cristo es perfecto. Por ende, lo que forma el cuerpo de Cristo es perfecto también. Entonces, la mano, los pies, los ojos, todos los miembros que uno tiene, si se dan cuenta, ninguno puede actuar sin que otro se ponga en acción. Por ejemplo, cuando nosotros movemos nuestros dedos, incluso miramos, hablamos, el cerebro está mandando todas esas señales, e incluso las articulaciones, la sangre, todo está en función. Y así es también lo que es el cuerpo de Cristo, en donde Él es la cabeza. Entonces, ¿somos todos hijos de Dios? Sí que lo somos. Y realmente este concepto nos va a ampliar a algo más. Un padre terrenal podría incluso decirle a un hijo: si no haces conforme yo te digo que lo hagas, entonces vas a dejar de ser mi hijo. Esto un padre terrenal sí puede decirlo. Pero el Padre de todos nosotros jamás de los jamases va a decir tal cosa o va a hacer tal cosa con nosotros, porque Él nos considera por encima de lo que somos sus hijos. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, ¿Dios hace acepción de personas? En Job 34:19 nos da un parámetro para ver si realmente el Señor hace acepción de personas. Job, y vamos a leer el capítulo 34 y el versículo 19. Dice: cuanto menos al que no hace distinción de la persona de los príncipes, ni favorece más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Aquí Eliú está justificando a Dios y está diciendo estas palabras con respecto a él. Él considera que Dios no hace acepción de personas o distinción de personas, sino que Él favorece en igualdad tanto al pobre como al rico, esto juntando a todas las naciones, no solamente a unos cuantos, a esos dos grupos, sino que está juntando a todos, tanto ricos como a pobres. Y dice: porque todos son obra de sus manos. Entonces la pregunta que deberíamos de hacernos nosotros es: si todos somos obra de sus manos, entonces ¿qué somos nosotros? La respuesta salta a la vista: somos hijos de Él. Por ende, Él no hace acepción de nosotros, de ninguno de nosotros. En Hechos 10:34 vamos a ver cómo es que Pedro viene y acepta, más bien discierne esto con respecto a Dios. En Hechos 10, el versículo 34, dice que Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué creen que Pedro estaba diciendo esto? Porque realmente Pedro era judío
Y él, en su pensamiento, él no podía entrar ni siquiera a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque los gentiles eran gente pagana, eran gente que no merecía estar cerca de un judío, eran personas que se les llamaba perros, incluso eran personas prácticamente expatriadas de lo que es la gloria de Dios. O sea, eran personas que prácticamente en el pensamiento judío ellos no tenían oportunidad de restauración. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el primer siglo, si ustedes se fijan, hay fariseos que andan siguiendo siempre a Jesús, no para escuchar su mensaje, en realidad era para acusarlo o para buscar algún error en él. Y lo que decían era este come con pecadores, come con paganos, incluso entra en sus casas. O sea, esta gente tenía esa percepción en su cabeza. Entonces, Pedro, ¿por qué creen ustedes que dice que en verdad veo que Dios no hace acepción de personas? Es muy sencillo, porque en una visión que él tiene anteriormente, en donde ve un lienzo con un gran montón de animales prácticamente inmundos, el Señor viene y le dice: Pedro, mata y come. Realmente el Señor le estaba mostrando algo con respecto al evangelio que se iba a expandir incluso a los gentiles. Este era el propósito desde el principio del Señor, pero el ser humano se desvió y lo llevó a otro punto. Y el otro punto es: yo sí merezco porque soy pueblo de Dios, pero este no. Este perro, este gentil, este pagano no merece lo que yo sí merezco. Entonces Pedro, cuando ve eso y el Señor le dice: Pedro, mata y come, Pedro viene y le dice: pero Señor, le dice, yo nunca he comido nada inmundo. Entonces el Señor viene y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames profano o inmundo. Entonces, ¿qué entendió Pablo más adelante en los mismos versículos del capítulo 10? En donde él dice: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ya había visitado la casa de Cornelio, en donde este Cornelio, que era gentil, era un pagano, en este se había derramado también el Espíritu Santo. Entonces Pedro se da cuenta de que el Señor no hace acepción de personas, no hace distinción de personas, porque todos son hijos de Él. Entonces, en la pregunta número 4, pregunta número 3, ya vimos que Dios no hace acepción de personas. ¿Crees que alguien merece más perdón que otros? Romanos 11:32. Romanos 11:32 dice así: porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia ¿de qué? De algunos, de unos pocos, de unos cuantos, pues la Escritura dice de todos. Pero cualquiera me va a decir: bueno, aquí solo está hablando de Israel. Momento. Dice, en contexto está hablando de Israel, y dice que este es un misterio. Y si es un misterio y nos lo está contando Pablo, para él todavía era un misterio. Entonces, si leemos desde el versículo 25, dice: hermanos, para que no presumáis de sabios, y aquí está hablando de aquellos, para que no presumáis, para que no te sientas más que los demás, para que no te jactes de lo que sos ahora que ya Cristo está en tu corazón, para que no te jactes de aquellos que eran raíces, para que no te jactes de otras personas, yo te voy a decir este misterio. Quiero que entendáis este misterio, dice. El endurecimiento vino a una parte de Israel hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y yo podría hacer una pregunta:
¿esto ya se cumplió? Pues la verdad no. Aún falta todavía que la llenura o la totalidad de los gentiles llegue a los pies de Cristo. Entonces en el 26 amarra Pablo y dice: y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Y ese será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, dice acá. Aquí no dice que los va a cortar, que los va a quemar, que los va a quemar por la eternidad, sino que lo que va a quitar es el pecado. Así dice: en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Como en otro tiempo vosotros también erais desobedientes a Dios. Esto es, Pablo está dirigiendo esta carta a los romanos, a una asamblea terrible, porque su fundamento está allá en Roma, digamos, en ese lugar. Entonces, Pablo está lidiando con gente que prácticamente estaba acostumbrada a la idolatría. Estaba acostumbrada a muchas cosas, pero ahora esta gente prácticamente, si está diciendo esto Pablo, esta gente se estaba jactando de lo que era ahora. Y estaba incluso burlándose de los judíos o del pueblo de Israel. Entonces viene él y dice: como en otro tiempo vosotros también erais desobedientes a Dios, y ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Qué está diciendo? Que por la desobediencia de ese pueblo que algunos odian, que es el pueblo de Israel, por la desobediencia de ellos, ahora tú y yo tenemos gracia por Cristo Jesús. Tenemos misericordia de parte de Él. Y ahí dice en el 31: así estos también han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a vosotros, solo note la reversión que hace Pablo acá. Al principio, por la desobediencia de ellos, nosotros alcanzamos misericordia. Pero ahora está diciendo que por la misericordia concedida a nosotros, ahora ellos también van a alcanzar misericordia. Por eso es que anteriormente dice que todo Israel va a ser salvo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y en el 32 dice, para amarrar lo que veníamos en contexto hablando del 32, ¿por qué Dios encerró a todos en desobediencia? Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, si nos encerró a nosotros y a ellos en desobediencia, lo hizo para tener misericordia de cada uno de nosotros, independientemente de qué raza, pueblo, lengua sea usted. Entonces, ¿crees que alguien merece más perdón que otros? La verdad es que no. Todos merecen el perdón igualmente, en igualdad. La pregunta número 4 dice: ¿por qué amar al prójimo cumple toda la ley? ¿No incluye amar a Dios? Romanos 13, versículos 8 y 9, dice: no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento. En esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí viene la pregunta: ¿cómo va a amar a su prójimo usted si incluso le está mintiendo? Si incluso lo odia en su interior. Usted puede decirlo de palabra: yo amo a fulano,
a mengano, pero si usted en su corazón lo está odiando, entonces no lo está amando. La pregunta es, ¿por qué amar al prójimo cumple toda la ley? Esta pregunta no la vamos a responder en este momento, sino que al final, y ya vamos a demostrar por qué. Y la otra pregunta dice, ¿no incluye amar a Dios? Claro que sí. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 4, versículos 19 al 21. Y dice, nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí voy a decir algo muy importante. Si aquí Juan me está diciendo que si yo amo a Dios, porque aquí voy a mencionar algo que dijo un personaje el cual quizás es un poco polémico hoy en estos días. Él tiene una página en Facebook y no sé si la tiene en YouTube también, no me he fijado, pero él se hace llamar Sadhguru, algo así se llama. Y él decía, oye, interesante, yo puedo decir, decía él, yo amo el cosmos, yo amo el universo, yo amo a fulano que vive al otro lado del mundo, pero realmente ese es mi prójimo, decía él. No, tu prójimo es a aquel que tienes a la par, es tu vecino. Incluso los insectos son tu prójimo. O sea, esto lo decía él, aunque vamos a llegar a una respuesta quizá un poco muy diferente a lo que él decía, pero realmente el prójimo no es aquella persona que vive al otro lado del mundo y tú dices, ah, no, yo amo a fulano, aquel que vive allá en Perú, aquel que vive allá en España, aquel que vive allá en Colombia, en Venezuela, aquel que vive en China, aquel que vive en Australia. O sea, yo puedo decir eso, pero eso no significa que yo lo esté amando a ese hermano. ¿Saben por qué? Porque yo no lo tengo a la par, no he experimentado cuáles son sus errores, cuáles son las cosas que a él le molestan. Entonces, cuando yo experimento eso en mi entorno, con las personas con las cuales yo me comunico, con las cuales que dialogo y todo, o sea, y voy viendo cuáles son sus defectos y todo, entonces, aún con esos defectos, ¿yo puedo amarlo? Ahí está el problema. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Si nosotros aquí, Juan nos está diciendo, en el versículo 19, que dice que nosotros lo amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. O sea, está diciendo que en nosotros no está la capacidad de amar, sino que la capacidad o la naturaleza o la raíz del amor prácticamente está en Él, y eso es lo que se manifiesta en nosotros. Entonces, si eso es lo que se manifiesta en nosotros, entonces la capacidad de amar, no está en nosotros, sino que está en el Padre. Y si está en el Padre al cual nosotros amamos, y esto es otra cosa y es muy cierta, yo puedo decir, yo amo a Dios, pero puedo estar mintiendo. ¿Por qué? Porque yo a Él nunca lo he visto. Y si yo no puedo amar a una persona a la cual estoy viendo o a la cual veo todos los días, o incluso cuando llego a una congregación y lo tengo a la par y digo, este me cae mal, o sea, yo no estoy amando a esa persona. La tengo a la par, la veo, pero incluso así no puedo amarla. ¿Pero por qué sucede esto? La razón es muy sencilla, porque nosotros nos estamos fijando a cada momento de los errores que aquella persona a la cual nosotros odiamos, e incluso
a veces rechazamos porque se porta de tal manera. Entonces, si estamos poniendo nuestros ojos en esos defectos, ahora imagínense al Padre poniendo los ojos en cada pecado que nosotros cometemos. Si el Padre hiciera esas cosas o hiciera eso, que sus ojos se pusieran en cada paso malo que usted da, cada uno de nosotros ya estaríamos muertos. Cada uno de nosotros ya estaríamos muertos. ¿Saben por qué? Porque si el Padre nos tratara como debería de tratarnos, si el Padre nos pagara como debería de pagarnos, cada uno de nosotros, cada una de las personas que existen en el mundo, ya estarían muertas. Porque Él tiene el poder de quitar la vida, pero no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? La razón es muy obvia. Porque nos ama como sus hijos. Entonces, ¿por qué amar al prójimo cumple toda la ley? La razón es muy obvia. Porque sin amor no puede cumplir ninguna cosa de la ley usted. O sea, yo puedo decir, yo no miento, yo no adultero ni nada, pero si yo no estoy amando a las personas, a mí de nada me vale todo eso, porque Pablo dice que si yo supiera todas las cosas, todos los misterios, yo sabría de todo y yo fuera el más sabio y no tengo amor, entonces nada soy. Es muy sencillo. En la pregunta número 5 dice, cuando dañamos o hacemos bien a alguien, ¿a quién lo hacemos? Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25 y vamos a leer los versículos 35 al 46. Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, todas las cosas buenas que nosotros hacemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos, ¿saben a quién se lo estamos haciendo? A Jesús. Porque Él lo está diciendo. Y de allí sigue diciendo en el 41, entonces dirá los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él responderá, os aseguro, al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacerlo a mí. Y entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No voy a entrar en detalle con respecto a esta parábola del juicio de las naciones, pero lo que quiero recalcar en este instante es a quién le hacemos el bien y a quién le hacemos el mal. Realmente nosotros pensamos que, yo le pegué una trompada a Juan, yo le mentí a Juan, yo le puse ese mensaje a tal persona para hacer quedar mal a Juan. ¿Realmente a mí me lo hacéis? Según la Biblia,
el mal y el bien se lo hacemos a Cristo. Entonces, cuando dañamos o hacemos bien a alguien, ¿a quién se lo hacemos? A Cristo. Según la Escritura, a Cristo. Marcos 9, el siguiente evangelio, Marcos 9, y vamos a leer el 36 y 37, y dice así: después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó en sus brazos y les dijo: el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Noten esto, es bien importante, porque él pone de ejemplo a un niño. O sea, todas las personas que estaban allí eran discípulos de él. ¿Por qué? Porque lo seguían, lo escuchaban. Pero dentro de ese bagaje de gente, dentro de ese montón de gente, habían personas que prácticamente estaban jactándose por andar a la par de él. Y déjenme decirle que incluso habían de los 12 discípulos, habían personas que querían ya en el mundo venidero. Decía que uno se quería sentar a la derecha y otro a la izquierda. Entonces había jactancia. Entonces él pone a un niño y les dice que el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, me recibe a mí. Entonces, cuando él pone a este niño en medio de todos ellos, ¿qué creen que está diciendo? Está diciendo, toda persona. Porque así somos cada uno de nosotros en este éxodo. Somos como niños. Y así debemos de tratar a cada una de las personas que llegan a los pies de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ellos llegan como niños recién nacidos. Necesitan caminar, necesitan de que se les agarre de la mano, necesitan de que alguien les enseñe. Y con esto no estoy diciendo que somos dignos de ser maestros, sino que el maestro es Cristo. Quien se va a encargar de enseñar todo eso es Cristo, porque Él es el que ha prometido que va a estar con nosotros, con cada uno de nosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, quien nos lleva de la mano hasta ese punto es Cristo, y no los que piensan o dicen que son maestros. Realmente así es como deberíamos de tomar a una persona, como un niño, y tratarlo con respeto por lo que es. E incluso he escuchado decir a personas, no hombre, yo cómo voy a tratar con paños tibios a esta persona si ya tiene más de 20 años de estar dentro de la iglesia y todavía siguen las mismas. Amado hermano, habemos personas que llegamos a los 20 años y todavía nos seguimos chupando los labios o los dedos. Con esto quiero decir que nosotros somos niños, incluso hasta el día de nuestra muerte. ¿Saben por qué? Porque seguimos cometiendo errores día a día. Cada día caemos. Y por eso el Señor en la palabra dice que cada día Él renueva su misericordia. ¿Y saben por qué dice esas palabras? Porque cada día Él sabe que caemos. Cada día erramos. La pregunta número 6 dice: ¿cómo define la Biblia la condenación o la perdición? Juan capítulo 3, versículos del 18 al 20, dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y aquí viene la definición de lo que significa condenación. La luz vino al mundo. Esto es lo que significa condenación. La luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo a la verdad, que es Cristo, viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. Entonces, ¿cuál es la definición de lo que es condenación o perdición? La definición sencillamente, como lo dice aquí Jesús, y dice, y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el estar en tinieblas, eso es condenación. El estar en oscuridad, eso significa condenación. Eso significa estar perdido. No significa estar allá, como algunos dicen, asándome como pollo rostizado en aquel gran día. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que entren hasta este punto, porque algunas personas se van a ir prácticamente al descanso o a la muerte sin aceptar al Señor. Pero esta gente que va a entrar, o más bien va a permanecer en esas tinieblas, van a aprender dentro de esas tinieblas a amar la luz. Van a aprender a decir: bendito el nombre que viene. Bendito, perdón, ¿cómo es que dice la Escritura? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a aprender a decir esas palabras. Entonces, la condenación no versa como casi todo el mundo cristiano lo conceptualiza, sino que la condenación, incluso desde este momento, muchas personas ya la están viviendo. Porque una persona que no tenga a Cristo en su corazón, y con esto quiero decir, una persona que no haya confesado o no haya pronunciado que Jesús es el Señor y que cree en Él, está en tinieblas, está en condenación. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice algo que a nosotros y cada uno de nosotros nos compete, porque posiblemente estemos en esa situación. Dice que el que dice que está en la luz, solo note lo que dice aquí la Escritura: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Es lo que acabo de decir. O sea, es muy sencillo decir: yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si estoy aborreciendo a mi hermano, yo aún estoy en tinieblas. Si estoy diciendo: vos, porque tenés una doctrina diferente, estás perdido, sos un miserable, no servís. O estoy diciendo: sos un mentiroso porque tu doctrina es falsa. O incluso estoy diciendo: ese hermano, Dios no está con él, porque su doctrina está errónea. Entonces, cuando yo digo o confiero esas palabras para otras personas, yo estoy aborreciendo a mi hermano. Y si estoy aborreciendo a mi hermano y estoy diciendo que yo estoy en la luz, lamentablemente estoy mintiendo yo,
porque yo estoy aborreciendo a mi hermano. Y de allí dice en el 10, el que ama a su hermano está en la luz y no hay tropiezo en él. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, hay personas que cometen pecado y por cometerlo ellos se alejan prácticamente de otras personas que aparentemente, entre comillas, están más, se podría decir, más santificados, así lo voy a decir. Se alejan porque piensan que no son dignos de estar a la par de estas personas. ¿Y qué creen? La persona que está en ese punto de santificación, en su interior dice, ese pecador se alejó porque a saber qué pecado ha cometido. ¿Y tú? ¿Cuál has cometido? Entonces, si estamos con esa situación y no afrontamos que cada uno de nosotros somos pecadores, entonces sí va a haber tropiezo en nosotros. Y no solamente tropiezo para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros venimos y en vez de darles un abrazo a esas personas que han cometido algún tipo de pecado, nosotros lo que vamos a hacer es darles de bibliazos. Comenzamos a sacarle textos tras textos, tras textos, tras textos, en donde le dice su pecado, pero es que hermano, el pecado él ya lo cometió, él sabe qué pecado es el que ha cometido. O sea, no necesita de ti que le digas cuál es el pecado que ha cometido. Ya bastante tiene con el error que ha cometido. Lo único que él necesita es que tú le des aliento diciéndole, abogado tenéis para con el Padre, a Jesús el justo. En vez de alejarte, acércate a Él. Pero en vez de hacer eso, lo que vamos es a hundirlo más de lo que está. Y eso no es manera de amar a los hermanos. Entonces, en el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, si nosotros seguimos aborreciendo a nuestros hermanos, y cuando me refiero a hermanos no me estoy refiriendo solamente a los que profesan su fe o los que asisten a su religión o congregación o denominación, como quiera llamarle, sino que me refiero a todos, a su entorno. No hay nadie que no sea su hermano, porque todos y cada uno de nosotros tenemos a un solo Padre que está en los cielos. La pregunta número 7, que es la última, dice, ¿cuál crees que es la clave para amar? Lucas 7 del 36 al 50. Lucas 7 del 36 al 50 dice, un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con el cabello de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón respondió, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus muchos pecados le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. La pregunta es esta: dentro de esta historia, ¿quién estaba en tinieblas y quién estaba en la luz? La respuesta es obvia. Quien estaba en las tinieblas era Simón. Y quien estaba en la luz era esa mujer pecadora. ¿Saben por qué? Porque ella amaba, y amaba de tal manera porque sus muchos pecados le habían sido perdonados. Pero Simón, él decía: ¿que acaso este no es profeta y no se da cuenta de lo pecadora que es esta mujer? Realmente Simón no amaba a esa mujer. Entonces la pregunta es: ¿quién estaba en tinieblas y quién estaba en la luz? El religioso estaba en tinieblas y la mujer, que era pecadora, estaba en la luz. Solo noten qué contradicción más grande la que hay aquí. La persona que aparentemente está más cerca de Dios es la persona que más lejos está de Él. ¿Por qué digo esto? Porque la misma Escritura nos acaba de decir de que aquella persona que aborrece a su hermano, y la persona que aborrece a su hermano es incluso aquella que le llama pecador a otro, y siendo ella misma también lo mismo, esa persona está aborreciendo a su hermano. Y si lo está aborreciendo, quiere decir que está en tinieblas. Y quien está en la luz y está abogando, está buscando ese perdón, ese sí está en la luz. Pero aquella persona que está juzgando el pecado de otros, o está llamando pecador a otros, esa persona está aborreciendo a sus hermanos. Porque lo vemos aquí en esta historia, en donde Jesús le está diciendo a Simón lo mucho que esta persona amaba. Y amaba de esa manera, porque ella sabía que ese que estaba ahí, a la cual ella le besó los pies y lo ungió con aceite, ese sí la amaba de verdad. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para amar? Perdonar. Otra pregunta que podría hacer con respecto a esta historia es: ¿cuánto le debemos a Dios nosotros? Aquí en la historia que cuenta Jesús, en donde dice que un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Fíjense que esto es profético y realmente yo no lo había visto de esa manera, pero hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero él dice, y que como no podían pagarle, ahora yo hago la pregunta: ¿quién de nosotros puede pagar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros? La respuesta es nadie. Pero Él nos perdona la deuda. Aquí en este punto dice: y como no podían pagarle, perdonó a los dos. Este acreedor era Él, era Jesús. De ahí dice: ¿cuál de ellos lo amará más?
Cuando hace esta pregunta, él está diciendo antes, como no podían pagarle, a los dos les perdona la deuda. Entonces, ni en esta historia que cuenta Jesús, yo veo a este Jesús castigando a aquel que le debe más o a aquel que le debe menos. A los dos les perdona. Solo que la única diferencia entre esos dos, a la cual él perdona, la única diferencia es que uno va a amar más y el otro va a amar menos, porque se le perdonó menos. Esa es la única diferencia, pero ambos son perdonados. Y eso, proféticamente hablando, se va a cumplir al final de los tiempos, en donde todos aquellos van a ser perdonados, todos nosotros vamos a ser perdonados de esa deuda que teníamos con Él. Y vamos a estar muy, pero muy cerca de nuestro Padre en esos momentos. Vamos a ver cómo en realidad es Él y nadie va a poder resistir ese amor tan, pero tan grande y esa misericordia tan preciosa que Él tiene para con cada una de sus criaturas. En 2 de Pedro 1:9, este es el último versículo que toco. 2 de Pedro 1:9 dice: el que carece de ellas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Note lo que dice aquí. El que carece de ellas, solamente este versículo leído, pero si usted lee el contexto, los versículos anteriores, se va a dar cuenta de lo que nos convierte en ciegos a nosotros. Si carecemos de algunas de estas cosas que están aquí, nosotros somos ciegos. Y si estamos ciegos, estamos en tinieblas. Si usted lee, dice ahí: por esa razón poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, aquí viene el engranaje, amor. Si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice esto, se está refiriendo Pablo al carácter de Jesús, a la vida de Jesús, cómo era Él. Entonces, al tener todos estos frutos, no vamos a estar ociosos, porque vamos a querer emular a cada momento al Señor, porque conocemos su carácter. Conocemos cómo es Él en realidad. Y eso lo vemos a través de los evangelios. Por eso es que dice en el 9, el que carece de todas estas cosas es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo carezco de todas estas cosas, me he olvidado de algo muy importante: que Dios ya me perdonó, que Dios ya me limpió. Eso lo he olvidado. Por eso es que estoy careciendo de todas esas cosas. Y para que usted medite en su casa, piense en una persona, en cualquier persona, o sea, la que usted considere, que sea pero requete malvada, malvada al extremo, y en una muy religiosa, o sea, una persona que sea bien religiosa, o sea, que usted considere que es consagrada al Señor. Ponga a la malvada, en el texto este que voy a mencionar al final, como el hijo mayor, a la malvada como al hijo menor, ponga a la malvada como el hijo menor, y a la religiosa como el mayor. ¿Quién queda en condenación? Esa es la pregunta para usted, para que reflexione. Y lea la parábola de lo que es el hijo pródigo en Lucas 15, versículos del 11 al 32. Léala y dése cuenta quién es el que queda
en la oscuridad de las tinieblas de afuera? ¿Quién es el que queda fuera de la fiesta del Señor? No porque el Padre lo haya dejado fuera, sino que porque Él quiso estar fuera. Porque el Señor en esta parábola le ruega que entre a la fiesta. Y esa fiesta es símbolo de las bodas del Cordero. Así que le dejo ahí con esa reflexión. Y al final voy a responder a la pregunta que lleva el tema de esta noche. ¿Quién es mi prójimo? La Escritura nos ha dicho que nuestro prójimo es Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Él dijo que si a uno de esos pequeños le hacíamos el bien o el mal, a Él se lo hacíamos. Entonces nuestro prójimo, en realidad, aunque no lo vemos literalmente a Él, es Jesús, a través de todos los que a nosotros nos rodean. Así que este ha sido el mensaje de esta noche. Espero que sea de mucha bendición para usted. Y pues que siga aprendiendo. Yo le insto a que usted siga aprendiendo de Jesús. No aprendiendo de pastores, aprendiendo de hombres, de religiosos, sino que aprenda de Jesús. Lea de Jesús. Escuche a Jesús. Porque los hombres pueden decir cualquier cosa. Incluso estar en desacuerdo con algunas cosas que dice Jesús. Pero usted, por encima de todo lo que diga el hombre, escuche a Jesús. Porque a Él es en quien tiene complacencia el Padre. Por eso es que Él dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchen. Así que vamos a orar para poder quedar despedidos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por considerarnos, Señor, tus hijos, por habernos creado, Señor, como tus hijos. Gracias porque pusiste, Señor, ese poder en cada uno de nosotros, ese amor en cada uno de nosotros, Señor, el cual nosotros podemos reflejar a las personas, podemos entregar a las personas, no por jactancia, Señor, ni por vanagloria, sino porque cada uno de esos que están a nuestro alrededor son nuestro prójimo. Y si son nuestro prójimo, Señor, y son creaciones tuyas, Señor, te lastimamos a ti si les hacemos el mal, Padre. Y si les hacemos el bien, Señor, a ti te lo hacemos también. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay alguna persona, Señor, que vea este mensaje y esté sufriendo de alguna enfermedad, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga esa mano preciosa y bendita, Señor, sobre cada uno de ellos, para que puedan quedar sanos en el nombre del Señor. Gracias te damos por tu infinita misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pasen una feliz noche y que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes.